perdón, el martes. Ustedes tienen clase el martes, deben haber visto tejido conectivo, las generalidades, ¿es así? Sí, profe, el lunes. El lunes, bien. El lunes ustedes vieron entonces todo lo que es en general el tejido conectivo, ¿sí? Como uno de los 4 tejidos básicos. Hoy vamos a empezar junto con a definir cuáles son las especializaciones del tejido conectivo que van a tener, cuáles son las especializaciones del tejido conectivo. Tejido cartilaginoso. Tejido adiposo, óseo. Adiposo. Perdón. ¿El último? Adiposo. Cartilaginoso, óseo, adiposo. Sanguíneo. Sanguíneo, bien. Linfático, hematopoético. Sí, ahí lo vamos a ver todo junto como uno solo, ¿sí? Lo que es la parte de lo que es sangre y la parte linfática lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver ahora como especialidad, como tejido especializado, sino que ahora vamos a empezar hoy con lo que va a ser cartilaginoso, el práctico que viene van a ver óseo, y el segundo práctico de la semana que viene vamos a trabajar adiposo, ¿sí? Bueno, no sé si pudieron ver la guía que se subió del TP4. Sí, profe. ¿Lo estuvieron trabajando? Bien, bueno, vamos a compartir pantalla con la guía para que vayamos viendo las preguntas. Pero la idea es que ustedes puedan ir respondiéndolas y después hagamos un cierre aproximado con cada pregunta. Puede ser que no sigamos el orden de la guía, ¿sí? Lo está un poquito robado, pero vamos a tratar de responder todas las preguntas que están en la guía 4. Profe, una pregunta. ¿Vamos a ver preparados? Hoy no. Vamos, a ver, en el práctico de hoy hay imágenes de los preparados, pero no es un práctico hoy, más bien lo que es la generalidad, la teoría, ¿sí? Ustedes dicen de manera virtual. Sí, como especificando células, etc. Y sí, hoy vamos a ver algo de cartílago, pero no vamos a ver demasiado. Después lo vamos a ir viendo en los otros tejidos, cuando esté ya dentro de los otros sistemas. Bueno. Esperen que voy a correr acá. Una de las primeras preguntas de la guía dice: el cartílago es un tipo de tejido conectivo especializado. Explique esta afirmación, describa los componentes y la organización del tejido cartilaginoso. Y después dice: el tejido cartilaginoso es avascular. ¿Cómo se nutren las células de este tejido? ¿Qué ustedes estuvieron viendo? ¿Qué encontraron? El tejido cartilaginoso es una especialización del conectivo porque tiene células, matriz extracelular con gas y los proteoglicanos. Bien. ¿Y cuáles son, además de los GAG, qué otros componentes tiene el tejido cartilaginoso? Fibras proteínicas, colágeno. Bien. ¿Qué más? Profe, proteínas multiadhesivas y los proteoglicanos y las GAG. Podríamos hacer, ¿no?, como dos grandes separaciones. Podríamos hablar de lo que es la matriz extracelular propiamente dicho, donde van a estar todas las proteínas, las fibras, los proteoglucanos, y después la parte del componente celular propiamente dicho, como para empezar a ordenar un poco lo que está conformando el tejido conectivo, ¿sí? Sí. Podríamos hacer esa separación. Entonces, como componente celular, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué tipos celulares vamos a encontrar en el cartílago? Los Condrocitos. Condrocitos. ¿Qué más? Condroblastos. Sí. ¿Qué más? En el cartílago fibroso también se encuentran fibroblastos. Sí, pero bueno, los fibroblastos en general son células, digamos, más generales de lo que es el tejido conectivo en
general, digamos, van a estar en todo. Pero específico del cartílago mencionaron 2 y nos falta una, que son muy importantes porque van a ser, no son las células madres, pero son, digamos, una de las precursoras en todo lo que tiene que ver también luego con la regeneración de lo que es el cartílago. ¿Cuál es esa célula? ¿Senquimatosas? Células mesenquimatosas o condrógenas, ¿sí? Entonces vamos a tener las células condrógenas, algunos libros las mencionan a las células mesenquimatosas como precursores de las células condrógenas, como un estadio anterior de diferenciación, pero son quienes van a desencadenar. Y después vamos a tener los condrocitos y los condroblastos, ¿sí? Y los glucoaminoglucanos, ¿en qué parte estarían? Esos son fibras, digamos, o sea, no fibras, son en realidad, son moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular, no es el componente celular, junto con los proteoglucanos, ¿sí? Que tienen ¿qué característica tienen los glucosaminoglucanos? ¿Qué característica química? Creo que son la glucosa, que tienen. Es un disacárido conformado por 2 glucosas y una de las glucosas tiene un amino. Bien, ¿y cuál es la función? ¿Qué función tendrá? O alguna de las funciones. Facilita la difusión de la sustancia de los vasos sanguíneos al tejido conjuntivo para nutrir las células con respecto a las fibras colágenas, tipo 2, por ejemplo. ¿Y cómo les parece que por ahí puede hacer eso? ¿Cómo facilitan junto con los proteoglucanos? ¿Qué característica tienen los proteoglucanos también? Los proteoglucanos retienen agua, en este caso. También, exacto. Y eso va a permitir que aportar fuerzas. Exacto, sí, y que los nutrientes difundan a través de esa matriz extracelular. Porque, a ver, hasta ahora ustedes vieron 2 tejidos básicos. Vieron el tejido epitelial y el tejido conectivo, ¿sí? ¿Cuáles son 2 o 3 diferencias básicas entre tejido conectivo y entre tejido epitelial? Si tuvieran que hacer un cuadrito para diferenciarlos. En el tejido epitelial no hay matriz extracelular, es muy escasa, y en el tejido conectivo hay mucha matriz extracelular. Bien, otra más. El tejido epitelial es avascular y el conectivo no. Bueno, exactamente, a eso voy. El tejido epitelial es avascular y el conectivo es vascularizado. Generalmente es bastante vascularizado. Pero justo en la especialización del tejido, que lo que es el cartílago es avascular, ¿sí? Es como, en realidad es como raro, porque justamente una de las características del tejido conectivo es que está vascularizado, pero esta especialización no, es avascular, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque es como que una excepción a la regla, ¿sí? Bueno, entonces, va a nutrirse, es importante que tenga un componente que sea rico en agua, que pueda permitir la difusión de los nutrientes, porque ¿de dónde va a nutrirse? De la matriz. De los vasos sanguíneos, del tejido conjuntivo. Claro, pero ¿dónde está ese tejido conjuntivo? El cartílago como especialización se nutre, pero del cartílago no tiene vasos. Sí. Profe, tengo una duda. En realidad, este tejido no se nutriría más que nada por los condrocitos que tienen depósitos de glucógeno en lípidos. Sí, pero esos depósitos no son eternos, o sea, se va nutriendo. Y esa nutrición proviene de algún lado, ¿sí? O sea, tienen depósitos, pero no es por siempre de hecho, el cartílago, depende, bueno, cuáles tipos de cartílago, no es un tejido con alta regeneración, después lo vamos a ver. Entonces, son células que, digamos, es un tejido que no tiene como un metabolismo tan activo, no sé, como puede ser, qué sé yo, el tejido adiposo, puede ser el tejido epitelial. Entonces, que tenga reservas no es que va a durar por siempre, eso tiene una limitación. ¿De dónde vendrá la nutrición de ese tejido cartilaginoso vascular? ¿Los GAG no son los que ayudan a nutrir la célula? Sí, pero hay una estructura. Cuando hablen, chicos, o sea, traten de tener las cámaras conectadas, así les vamos conociendo las caras, ¿sí? Hay, digamos,
una estructura, no sé, a ver Nati si por ahí no me estoy explicando bien, del cual proviene esa nutrición. ¿Me explicó? Que está asociada a lo que es el cartílago propiamente dicho. ¿Es el pericondrio? ¿No sería la matriz? Exactamente, no, la matriz forma parte del cartílago y el pericondrio está por fuera, ¿sí? Haciendo como un tejido de sostén de lo que va a ser el cartílago, no en todos los tejidos, no en todos los cartílagos hay pericondrio, ¿sí? Ahora vamos a ver en cuáles, pero en general en los que está hace de sostén y permite la difusión también de nutrientes, ¿sí? Y aparte de, bueno, no sé si había una pregunta eso antes, pero no me acuerdo, pero aparte el pericondrio también sirve para otra cosa, aparte de hacer de sostén y de funcionar como nutrición. ¿Se acuerdan qué más? ¿Qué función podría tener? Por el crecimiento, sería como condrogénesis. Claro. O sea, Es una de las fuentes de... Claro, es una de las fuentes de condrocito porque el crecimiento por aposición es a partir de una de las capas del pericondrio. Exactamente. Bueno, a ver. Profe, ¿y el pericondrio entonces qué vendría a ser? ¿Como un tipo de tejido conjuntivo también? ¿O? Es otra especialización del tejido conectivo que va a estar asociado, no sé por qué no me pasan las diapos, que va a estar asociada al cartílago. Por ahí si la sacás de presentación, Sí, a mí me pasó algo. Ahí está. Bueno, como generalidades, sí, el tejido cartilaginoso y óseo van a tener similitudes tanto estructurales como funcionales. De hecho, hay un tipo de cartílago que va a ser molde, ¿sí?, de tejido óseo. Ya vamos a ver cuál. Ambos poseen células características y una matriz extracelular que también es característica y que va a variar de acuerdo a la función que va a cumplir ese tipo de cartílago o el tipo óseo, ¿sí? Y carecen de irrigación y inervación propias, con lo cual están asociados a otro tejido conjuntivo que va a ser el pericondrio, el periósteo y el endostio, que van a ser los que van a nutrir, ¿sí?, a ambos tejidos. Entonces, los tipos de especialización del tejido conectivo va a ser el tejido conjuntivo, que es como más general, que es cuando hablamos de tejido conjuntivo laxo denso, ¿sí?, o el que decimos propiamente, el cartílago, donde tenemos tres tipos, el hialino, el elástico y el fibroso, el tejido adiposo, el hematopoyético y el tejido óseo, ¿sí? Profe, perdón, ¿puedo volver a la diapositiva anterior? ¿Sí? A la otra. ¿Ahí? Sí, gracias. Bueno, un poco de lo que hablábamos al principio, que decíamos que podíamos separar el componente de la estructura de lo que era el cartílago como en dos grandes partes. Una era la matriz intracelular y otra eran las células propiamente dichas, ¿sí? Donde íbamos a tener, más o menos varía el porcentaje celular entre un 5 al 10% y la matriz intracelular de un 90 a un 95%. Las células típicas van a ser los condrocitos, los condroblastos y las células condrógenas o mesenquimáticas, también les dicen, y la matriz extracelular, que va a estar compuesta por sustancia fundamental, que va a estar formada esa sustancia fundamental por las proteínas de adhesión, por los proteoglucanos, por el ácido hialurónico, mucha cantidad de agua, ¿sí?, que justamente la cantidad de agua se debe a la presencia de los proteoglucanos que la traen, y además de las fibras colágenas y las fibras elásticas en distinta proporción y en distintos tipos, ¿sí?, porque hay varios tipos de fibras colágenas. Bueno, esta era un poco la imagen, que si bien está más adelante, que tienen en la guía, ¿sí?, donde se representan un poco todas las moléculas que vamos a encontrar en, bueno, hay un tipo de célula también, y todas las moléculas que vamos a estar encontrando en una matriz de tejido cartilaginoso, ¿sí? Alguno estuvo leyendo de los tipos de proteínas, las proteínas de adhesión, cuando vieron tejido conectivo la semana pasada, esta semana, perdón, el lunes, ¿vieron matriz extracelular? Sí, profe. Bueno, ¿y qué vieron de la matriz extracelular? Cómo estaba conformada. Bueno, ¿cómo? Por los GAG, creo que se llama de diminutivo. Sí, los glucosaminoglucanos. Ese.
Y después había algo más, pero no me acuerdo. Las glucoproteínas adhesivas ¿Cuáles y son los a ver, proteoglucanos. ¿qué ejemplos de proteínas adhesivas hay? La minina creo que era una, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Elastina? A ver, ¿qué son las proteínas adhesivas? ¿Qué les parece que son? Tienen en su membrana, tienen que tener una glucoproteína en su membrana. Bien. Que no son colágenos, no lo sé, que tienen colágeno. El colágeno es una proteína, ¿sí? Es una fibra, pero es una proteína. Como... Claro, pero que no contienen. Perdón, sí. Bien. Profe, ¿no son las que mantienen unidas a los proteoglucanos, a los proteoglucanos a los GAGs? ¿O estoy errada? ¿Cuáles? ¿Y qué ejemplo tienen? El dialurono, el hialurónico. Sí, en realidad es como el precursor, pero sí. ¿Cuál más? Los agrecanos. ¿Y qué son la fibronectina y la integrina? ¿Qué tipos de proteínas son y qué función cumplen en la matriz? Son receptores de colágeno. A ver, ¿qué te referís con receptores de colágeno? No, esa es la ancorina. La fibronectina y la integrina son muy importantes y las vamos a ver a lo largo de todas las especialidades, prácticamente de todo el tejido conectivo. Y sobre todo también lo vamos a ver cuando hablemos de uniones, cuando vieron uniones intercelulares. ¿No las vieron ahí? Seguramente. Con tejido epitelial creo que lo vieron. Claro, la semana pasada. ¿No se acuerdan de los tipos de uniones celulares, cómo están formados? Están contestando. Y se fijan los condrocitos a la matriz. La fibronectina, fibran los condrocitos a la matriz. Sí, esa también es una función. ¿Permiten que fluyan sustancias a través de ellos, puede ser? ¿O nada que ver? Sí, no es la función principal en realidad. Está bien. Bueno, ahí para que repasemos y busquen todas las, digamos, lo que son uniones intercelulares y cuál es el uso, digamos, y las funciones de todo lo que son las proteínas adhesivas, ¿sí? Y las fibronectinas y las integrinas como componentes importantes de lo que va a ser el tejido conectivo. La clase que viene lo volvemos a preguntar para que podamos ir evaluándolo. Bueno. ¿No hacen a la parte de estructurar lo que es el citoesqueleto de la célula? Como que mantienen la estructura. Algunos. ¿Qué es el citoesqueleto de la célula? ¿Cómo está formado? Cuando hablamos del citoesqueleto de la célula, ¿qué hablamos? ¿Qué es? Hablamos de los microtúbulos, de los filamentos intermedios y de los filamentos de actina, miosina. Exacto, eso es lo que va a formar el citoesqueleto de la célula propiamente dicho, ¿sí? Después hay otras estructuras que le van a dar, otros componentes que le van a dar estructura a la célula, que pueden ser las uniones celulares dependiendo del tipo de tejido, pero no son como componentes del citoesqueleto propiamente dicho, ¿sí? Son otras estructuras, son uniones, algunas estén ancladas al componente del citoesqueleto, pero son diferentes. Claro, se interaccionan con elementos del citoesqueleto, pero no son parte del citoesqueleto. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Bueno, entonces, el tejido cartilaginoso es una variedad del tejido conectivo. Tiene como función proporcionar flexibilidad, ¿sí? Es un tejido que es flexible, no es como el tejido óseo. Está compuesto por redes de fibras de colágeno o elásticas embebidas en la matriz, eso ya lo dijimos. Y los proteoglucanos, y bueno, que los GAG proporcionan alta densidad, las fibras de colágeno resistencia y flexibilidad, y las fibras elásticas aportan elasticidad.
La variación en la concentración de las fibras de colágeno y las fibras elásticas, además de algunos componentes de la matriz extracelular, es lo que va a hacer que se produzcan los 3 tipos de cartílago, ¿sí? Hasta acá, no sé si alguien quiere hacer, Nati, ¿querés hacer alguna aclaración o algo? No, hasta acá que está claro. Chicos, Lo que te iba a preguntar es, ¿Julia Alfaro ya tenía presente? Porque hay 4 chicas en la sala de espera, pero me parece que Alfaro ya estaba y capaz se desconectó y se volvió a conectar. A ver. Como Alfaro, por orden, acá no lo tengo, déjame ver que hice las capturas de pantalla. Aguardame un segundito. Profe, mientras tanto, una pregunta. Ay, disculpe. No, decinos. Que me quedó. Las proteínas estas que estamos hablando, las proteínas adhesivas, la fibronectina, la integrina, ¿esas son todas de la matriz o no? ¿O son intracelular? No, son de la matriz. Tengo una Juli en captura de pantalla que no tiene apellido, no sé si será eso. Y de paso está buena la aclaración, cuando se conecten, chicos, conéctense con nombre y apellido, ¿sí? Entonces nos es más fácil ir controlando. Y después no tengo más. No, está bien, capaz me pareció ver Alfaro hoy de las que estaban con cámara, pero... No, Araya, Agustina, Albani, Aldana Moene, Aliberti, Antonella... Profe, Julia Alfaro sí estaba conectada, se le desconectó sin querer recién. Entonces ese Juli es Juli. Sí, Julia Alfaro. Ahí está. Bien. Bueno, lo admito. Dale. Bueno, vamos a seguir entonces con la guía. Bueno, después dice, describe las diferencias y semejanzas de los distintos tipos de tejido cartilaginoso y qué característica especial tiene el cartílago articular con respecto al cartílago hialino en general. Bueno, ¿qué pudieron ver de eso? Lo principal son las fibrillas de colágeno que las componen, las diferencias. Sí. Por ejemplo, al tejido cartilaginoso del tipo hialino, tiene más fibras de colágeno tipo 2. También tiene tipo 6, tipo 9, 10 y 11. Pero el preponderante es el 2, está bien. Esa es como característica, sí. ¿Qué más? Los otros cartílagos. El pericondrio. Que carece de pericondrio, la superficie libre, y la opuesta está en contacto con el hueso. Pero, bien. Sofía, ¿querés conectar la cámara? Porque así los vamos viendo, chicos. Sí, es que en la compu que estoy, Zoom no me toma la cámara, por eso no la puedo activar. Bueno, trátenos, si no, de ponerle una foto cuando se conecten, el que no tenga cámara, pero así les vamos viendo las caras, ¿sí? De los tipos de cartílagos que vieron, ¿cuáles presentan pericondrio y cuáles no? El cartílago fibroso es el único que no presenta. El hialino y el elástico que presenta, claro, y el fibroso no. Bien. ¿Qué otra diferencia hay? El cartílago elástico presenta fibras elásticas, además de colágeno. Bien. Bien. Y en cuanto a la función, ¿qué podemos decir de cada uno? En la función, el cartílago hialino es resistente a la compresión, provee sostén estructural, por ejemplo, en el sistema respiratorio, y el cartílago elástico provee sostén flexible para tejidos blandos, y el cartílago fibroso resiste la deformación por fuerzas externas y como por ejemplo los meniscos, puedo decir. Bien. Bueno. ¿Y Profe, qué más encontraron? no sé si también es importante lo de la osificación. ¿Lo de qué? O sea que el hialino y el elástico. ¿Podés explicar un poco más a qué te referís? Sí, Ay, perdón, no sé si corté a alguien. no, explícate. No, que tengo que el tejido cartilaginoso junto con el tejido fibroso, el hialino con el fibroso se pueden osificar y el elástico no se puede osificar. No sé si es importante o no, lo leí, pero... Es muy importante. Justamente justo lo que van a ver luego en tejido óseo, un tipo de osificaciones a partir de cartílago hialino justamente. Eso es algo fundamental, digamos, para entender lo que es osificación.
Porque dice que habla del, por ejemplo, el Genial. hialino hace una osificación endocondral, es algo así, y también durante el envejecimiento. Creo que la endocondral tiene que ver con el feto, ¿no? Con la formación en el útero. Creo que tiene que ver con eso. Y después el cartílago fibroso lo que hace es una osificación del callo óseo cuando hay una fractura. Claro. Sí, perdóname. No, seguí. No, está ahí, después yo hago la aclaración. No, que era eso, es para cuando tiene que para recuperar parte de ese tejido óseo. Igual después van a ver, hay dos tipos de crecimiento de osificación, la endocondral y la intermembranosa, pero La endocondral está bien, lo que dije, que lo entendí bien, tiene que ver con el proceso del embarazo, o sea, o nada que ver. claro, el embriológico. Claro, todo digamos, la estructura ósea en el feto empieza como un molde de tejido cartilaginoso, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con el tipo de crecimiento es el crecimiento en realidad del cartílago hialino en general, ¿sí? Y lo que sí es que no todos los tres tipos de cartílagos son molde del tejido óseo. Esa es una propiedad más que nada del cartílago hialino, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Profe, tengo una consulta. Si el cartílago fibroso no tiene pericondrio, ¿cómo se nutre? Y a ver, ¿cómo les parece? Qué buena pregunta. Esa es una de las preguntas de la IA. ¿Cómo les parece que puede nutrirse? ¿Por el periósteo? Porque está... ¿Puede ser o no? Porque está cerca del hueso. A ver. ¿Algún compañero de las articulaciones? ¿Podría ser? ¿Cómo? ¿Con el líquido sinovial? ¿Podría ser? ¿En las articulaciones? Ahí estamos un poco más, pero a ver. ¿Pero de qué forma? ¿Por qué mecanismo Claro. sería la pregunta? ¿Cómo hace para recibir nutrición a partir de ese líquido? ¿Se acuerdan algunos mecanismos de transporte que vieron en biología? ¿Por difusión? Sí, difusión. Claro, por difusión. Entonces, van a tomar los nutrientes del líquido sinovial por difusión, ¿sí? Eso en el caso del cartílago que no tiene periósteo, el articular sobre todo que no tiene periósteo, ¿sí? Pericondrio. El elástico, que no tiene pericondrio. Ah, no. Claro, sí, pero sí. el fibrosis articular que no tiene pericondrio. Por eso, ¿cuál es la diferencia? Acá tiene que ver qué característica especial, dice, tiene el cartílago articular con respecto al cartílago hialino. Y un poco va por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el cartílago articular y contra el hialino? ¿El hialino tiene o no tiene pericondrio? Sí, tiene. Sí, tiene. ¿Y el El cartílago hialino articular? sí y el articular no. Claro, bueno, esa es una de las diferencias, es lo que estábamos justo hablando recién, ¿sí? Claro, porque ¿qué tipo de cartílago es el articular? ¿O por qué se llama así? Es un tipo de cartílago hialino. Es el Claro. que cubre las superficies articulares. Claro, Profe, pero... una Sí. consulta que no me quedó claro. ¿Ese es el tipo de cartílago que se alimenta por difusión gracias al líquido sinovial, entonces? Claro, el ¿Y cartílago artrosis? articular, exacto. Ok, gracias. Ese es uno. O sea, ¿dónde hay líquido sinovial? En la cápsula Articulación. Tipo de artrosis. La cápsula articular de las articulaciones. Claro, bueno, entonces el cartílago que esté cumpliendo esa función es el que va a carecer de pericondrio y es el que se va a nutrir a través del líquido sinovial, ¿sí? Por difusión. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá. Bueno, entonces, la mayoría de los del cartílago empieza a originarse a través del mesénquima en la 5ª semana de desarrollo. Bueno, todavía no vimos con ustedes embriología,
pero digamos, en la formación de lo que va a ser el embrión y luego el feto hay como dos grandes etapas, ¿sí? La etapa embriológica y la etapa fetal. La etapa embriológica va desde la fecundación hasta la semana 8 de desarrollo, y de la semana 8 de desarrollo en adelante vamos a hablar de la etapa fetal. Hasta la semana 8 es donde vamos a ver que se forman todas las estructuras que el feto va a desarrollar después, ¿sí? Lo que no se formó hasta la semana 8 ya no se va a formar, y el resto va a ir como desarrollándose y va a ir creciendo luego de la semana 8. Entonces, todo lo que va a ser los moldes y demás de que va a contribuir el cartílago ya empiezan a aparecer en la semana 5 de desarrollo, para estar todas presentes digamos, la semana 8, que ya empieza a cambiar de la etapa embriológica a la etapa fetal, ¿sí? Y de acuerdo a las particularidades que vamos a encontrar en la matriz extracelular, lo vamos a clasificar al cartílago, como ya mencionamos hace un rato, en cartílago hialino, en cartílago elástico y en cartílago fibroso, ¿sí? Bueno, el cartílago hialino tiene ese aspecto de hielo que dijimos, tiene una matriz que es rica en fibras colágenas del tipo 2, tiene proteoglucanos, tiene GAG, tiene proteínas multiadhesivas, tiene ácido hialurónico. Y ahora, ¿y a qué se debe ese aspecto de hielo, como así como más translúcido, que tiene el cartílago hialino respecto a los otros tipos de cartílago? Porque tiene gran cantidad de agua. Sí, ¿y qué más? ¿No es a la conformación tridimensional que forman las células? O sea, sí, la forma que toman. Eso también colabora. ¿Y qué más? Y también como que forman por la cantidad de moléculas. También cómo se van ordenando, sí, también colabora la estructura tridimensional que va ordenando las fibras de colágeno tipo 2, ¿sí? Decía la profe en el teórico que era porque la matriz era amorfa, ¿puede ser? Sí. Que contribuía a eso. Por eso, justamente por cómo se ponen las fibras de colágeno tipo 2. Tanto en la matriz elástica, o sea, en el cartílago elástico como en el fibroso, las fibras están bien ordenadas, tienen una estructura. En cambio, el colágeno tipo 2 en el cartílago hialino no tiene esta estructura, ¿sí? Se dispone como de manera desordenada, y eso va a hacer que tenga este aspecto como más translúcido respecto a los otros tipos de cartílago, ¿sí? El ejemplo típico del cartílago hialino que vamos a ver es en la tráquea, y digamos, la tráquea es parte del aparato respiratorio, pero después también lo vamos a ver en los bronquios, ¿sí? Como anillos incompletos en todo lo que va a ser el árbol respiratorio, ¿no? Como ejemplo clásico. Después vamos a ver algunos preparados, creo que pusimos. Después tenemos el cartílago elástico, que tiene una matriz rica en fibras elásticas, lo vamos a ver más en los discos intervertebrales. Y el fibroso, que tiene colágeno, pero el predominio de los tipos de fibras es el tipo 1. ¿Sí? Lo vamos a ver más en el oído externo y en la epiglotis. Bueno, el cartílago hialino, como dijimos, tiene una matriz rica en colágeno tipo 2, van a formar las lagunas de condroblastos, porque esa es una de las formas de crecimiento que vamos a ver después, y va a estar producida esa matriz por los condrocitos, donde vamos a tener las tres clases principales de moléculas, el colágeno, los proteoglucanos y todas las proteínas que no son el colágeno propiamente dicho, ¿sí? Es el más frecuente en el humano, es el que va a formar el primer esqueleto del embrión, en lo que le decíamos hace un rato, y en el adulto lo vamos a encontrar en la pared de las fosas nasales, en la tráquea, en los bronquios y en las articulaciones de los huesos largos, ¿sí? Es el más frecuente. Profe. Sí. Una consulta. Esa capacidad como de que sea hialino, ¿tiene que ver también con el monómero de proteoglucanos? Básicamente que nada, de la unión del condroitín, sulfato y todo eso, de lo que consiste, y que posee una carga negativa que tiene más afinidad con las moléculas de agua. Sí, tiene que ver con que sea rico en agua, pero más que nada con que no tiene una matriz estructurada. Sí, eso como característica principal. Okay. Exacto. Eso como característica principal. Bueno, los componentes de la sustancia fundamental no están distribuidos de manera uniforme, y los especializados en mantener y sostener esa matriz extracelular van a ser los condrocitos. ¿Cómo es la síntesis del colágeno? Tenemos que explicar el proceso, profe, desde el inicio. ¿Qué se acuerdan? ¿A qué hora qué se acuerdan de cómo era la síntesis del colágeno? Si alguno se la sabe
con detalle mejor, pero si no, ¿qué me pueden decir? ¿Qué nos pueden contar de la síntesis del colágeno? Que tiene tiene varias particularidades. La síntesis del colágeno, bueno, primero que nada empieza en el núcleo porque se produce la transcripción, después posteriormente la traducción en el citoplasma, se une en ribosoma, que ese ribosoma se une al retículo endoplasmático rugoso, y ahí empieza la síntesis de las fibrillas de colágeno, que las fibrillas de colágeno están compuestas, conforman una hélice dextrógira, si no me equivoco que es, que es rica en aminoácidos como glicina y prolina, que esa es la característica del colágeno. Estas fibrillas, después del proceso de exocitosis, van a unas la exocitosis desde el Golgi, después de las modificaciones posttraduccionales, van a una porción de matriz extracelular que están en unas evaginaciones que tiene la célula, y allí se unen para formar la fibra de colágeno. Sí. ¿Y la fibra de colágeno dónde se forma? En las bahías. ¿Eso está dentro o fuera de la célula? Afuera de la célula. Fuera. Exacto, o sea, una de las particularidades que tiene el colágeno es que termina su síntesis y su maduración fuera de la célula. En general, la proteína, la síntesis de proteínas, la síntesis proteica, es toda intracelular, no es extracelular. Y las proteínas se sintetizan dentro de la célula, se modifican en el Golgi y después o se exportan o quedan dentro de la célula, pero ya en su estructura final, digamos. El colágeno tiene la particularidad de que su síntesis y su modificación es externa, termina fuera de la célula, porque es tan grande la estructura, ¿sí?, que termina de modificarse por fuera de la célula, ¿sí? Eso como característica de lo que es el colágeno, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, pero entonces la parte interna, en lo que sería dentro de la célula, se llamaría procolágeno. Claro, exacto, empieza a formarse, exactamente. Bueno, y las células que van a estar especializadas en producir y mantener esta matriz van a ser los condrocitos, ¿sí? Y los condrocitos en el cartílago hialino se empiezan a agrupar y van a formar lo que conocemos como grupos isógenos. Ahora, pues en los preparados lo vamos a ver, ¿sí? Quedan como... los condrocitos se dividen por mitosis, entonces quedan como asociados de a dos. Bueno, ya lo dijimos, que sirven como borde para el esqueleto en el desarrollo fetal y están rodeados del pericondrio. Bueno, acá lo que vemos es un preparado característico de tráquea, ¿sí? Donde tenemos el epitelio, todo esto que marco acá. ¿Ven la flechita cuando la muevo o no? Sí, profe. Esto es el epitelio. ¿Cómo es este epitelio? Sí, profe. ¿Cómo cilíndrico? Cilíndrico simple. Sí, porque es alto y tiene, no sé si alcanzan a ver que tiene especializaciones. Ven que tienen como una pelucita. Acá no lo puedo agrandar, porque si lo pudiéramos agrandar se vería con más definición, pero si uno lo ve tiene como una pelusa. ¿Eso qué será? Microvellosidades. Cilios. Los cilios. Sí, exacto, son cilios. No, las microvellosidades, ¿dónde las vamos a encontrar? Son especializaciones de membrana también, pero tienen otra función. ¿El cilio cómo está formado? Parte del citoesqueleto. Claro, pero ¿qué tiene dentro del cilio? Tiene microtúbulos en una composición de 9+2. En cambio, las microvellosidades, ¿qué son? Son prolongaciones de la membrana, ¿sí?, que tienen una función que es la de aumentar la superficie de absorción. Entonces les vamos a ver por excelencia en lo que va a ser toda la parte de lo que es el sistema digestivo, por ejemplo. ¿Sí? O en cualquier lugar donde necesitemos aumentar la superficie de, de absorción. ¿Se entiende? Bueno, sí, esto es el epitelio que va a formar, cuando uno empieza a hablar de tejidos y de órganos, vamos a ver que los están organizados generalmente, cada órgano tiene una organización diferente, pero vamos a hablar primero de una mucosa,
de una submucosa, de una capa muscular y de una serosa o una adventicia. La capa mucosa va a estar formada por el epitelio, ¿sí? Y la lámina basal de ese epitelio, en este caso. Después vamos a tener la submucosa, que generalmente está compuesta por tejido conectivo, que es donde van a estar todos los vasos que van a nutrir esa lámina basal y a través de la cual se va a nutrir el epitelio. Y en este caso acá tenemos toda, en esa submucosa, estos son vasos, por ejemplo, los vasos en la tráquea, y un anillo incompleto, ¿sí?, de cartílago hialino. Y por debajo la capa muscular. Todo esto es músculo en orientado en distintas direcciones, que es una de las características de la tráquea, ¿sí?, que está diseñado para resistir compresiones y variaciones en la presión. ¿Acá vamos bien? Sí, el cartílago hialino queda, no se colorea. Sí, ahora vamos a ver, ¿sí? Y tiene una particularidad la coloración del cartílago hialino, ¿sí? Sufre un efecto, el colorante, que cambia de color, ahora lo vamos a ver más adelante, y va a producir que se haga un cambio, o sea, que ese color no sea, que tome un color diferente al cual, que no corresponde con el colorante original, ¿sí? La retrocromación. Exactamente. Pero sí Profe, Pero ¿y lo que está señalando la flecha qué sería? Que no alcanza a escuchar. Esto es el cartílago. Todo esto que ven acá, ¿sí?, que estoy yo con la flechita, esto es el anillo incompleto de cartílago hialino que vamos a tener en la tráquea, que va de acá a acá, ¿sí?, viene hasta acá, que ya termina, por eso es incompleto, porque no da vuelta toda la tráquea, y bueno, acá no tengo cómo seguir, pero va hacia allá, y también termina, o sea, el cartílago hialino en la tráquea no da vuelta toda la tráquea es un tubo, y es algo, digamos, tiene una luz que es redonda, pero el cartílago no lo envuelve a todo el tubo, sino que es como una C, es incompleto. Esa es una de las características. Ah, bien. Entonces, ¿veían como las células ahí serían los condrocitos? Exacto. Ah, Y buenísimo. ahí van a formar los grupos isógenos que después vamos a ver más grandes. Perdón, Nati, te interrumpí. No, que quería preguntarles, ¿se acuerdan los condrocitos cómo están conformados? ¿Se ve la célula o están contenidos en otra cosa? En otra estructura. ¿En las lagunas? Claro. Por eso cuando vemos, ven que se ven como huequitos blancos hacia lo lejos del preparado, digamos, después más cerca se ve mejor, pero esas son las lagunitas donde están los condrocitos. Profes, una consulta. Entre el epitelio y el cartílago hialino, ¿hay tejido conjuntivo? Claro, exactamente. La submucosa. Es la submucosa donde entonces vasos, siempre hay tejido linfático también. ¿Para qué ustedes creen que por qué hay tejido conectivo ahí adyacente a lo que es el tejido epitelial? ¿De qué le serviría? Porque el tejido epitelial no es avascular, entonces necesita la vascularización del conectivo para mantenerse vivo. Claro, para nutrición, entonces, por lo general, siempre van a ver que en los órganos que tienen mucosa, submucosa, una capa muscular, siempre van a tener un tejido conectivo subyacente a esa mucosa de tejido epitelial. Justamente Profe, para poder nutrir. Bien. Sería para nutrirlo y también para eliminar algún tipo de desecho que hubiese también, ¿o no? ¿A qué te referís con eso? En el tejido, que el tejido conectivo siempre decimos que ayuda en el caso del epitelial que no tiene vascularización, ayuda para que se nutra. Pero también había leído de que es para, no sé si tiene que eliminar algún tipo de desecho o algo por el estilo, también ayuda, no solamente para nutrirse también. Claro. ¿Y qué células se van a encargar? ¿Qué células se encargan, por ejemplo, de los detritos celulares que están circulando en esa matriz? Los macrófagos. Macrófagos. Claro. ¿Sí? Esos van a estar circulando y van a ir absorbiendo todo lo que sea detrito celular, elementos extraños y demás, manteniendo y colaborando con la manutención de esa estructura, ¿sí? Ese tejido. Ah, bien, perfecto. No, porque como siempre decimos que se nutre, entonces pensaba que era lo único, es lo más importante igual. Y otra pregunta, ¿esto blanco que está abajo, qué sería? ¿Adipocito? Sí. No, en realidad lo que tenés es que está roto el preparado. Ah, bien. Ok. ¿Sí?
pero está todo unido ahí, no está esa estructura ahí. No hay nada, listo, gracias. Profe, yo tengo una consulta. ¿Siempre va a estar esa organización? O sea, epitelio, tejido epitelial, después conectivo y después de ahí las especializaciones dependiendo de el órgano o el tejido que sea. Generalmente los órganos pueden tener mucosa, submucosa, muscular, esa es en general, después hay algunas excepciones, pero tienen mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. En algunos va a faltar la mucosa, la muscular, en otra la submucosa, ¿sí? Pero esa es básicamente la estructura en general de todos los órganos. Donde más van a estar lo que va siempre a caracterizar a un órgano es siempre o casi siempre en la mucosa, ¿sí? Está siempre ahí todas las especializaciones. Luego en la submucosa también podemos ver estructuras características, como por ejemplo acá el cartílago. Después, por ejemplo, en el intestino, lo que es el duodeno, vamos a tener en la submucosa las glándulas de Brunner. Pero lo más característico, que siempre en general uno es diferente, va a ser en la mucosa de cada órgano, ¿sí? Es lo que más varía de órgano a órgano. Después, la capa muscular es siempre igual. Lo que puede pasar es que haya las fibras estén dispuestas en 2 direcciones o en 3 direcciones, o que sea más pequeña o más grande, pero el músculo es músculo, digamos, no va a haber diferencias ahí, sino siempre más que nada en la mucosa y un poco en la submucosa, ¿sí? Más que nada piensen porque la mucosa siempre es tejido epitelial y a veces tiene glándulas, a veces es epitelio glandular, a veces no, a veces tiene cilios o microvellosidades para aumentar la superficie de absorción. Entonces tiene que ver mucho con la función del órgano en el cual se encuentra esa mucosa, cómo va a ser la estructura. Siempre traten de asociar eso, los tejidos, a qué función tienen que cumplir en el órgano en el que están. Profe, sí. Quería consultar, lo que se encuentra inmediatamente por debajo y inmediatamente por arriba del cartílago hialino sería el pericondrio. Sí, acá así con este aumento no lo podemos ver bien, pero sí, lo tendrías por acá, ahí si querés, acá. Claro, por allá, ¿no? Sí. Y acá bien pegadito ahí. Pero bueno, ahí que no podemos jugar con el aumento, decir dónde empieza y dónde termina es medio complicado. Claro. Sí, asumimos que está por ahí porque es donde debería estar, pero necesitaríamos poder jugar con los aumentos. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Después de la parte blanca, lo otro sería todo el colágeno. ¿Esto? Sí. Eso es músculo. Es la capa muscular en 3 direcciones, ¿sí? Circular, longitudinal y de vuelta circular. Circular interna, longitudinal media y circular externa. ¿Ven que cambian? Bueno, no, las fibras de colágeno están en la matriz, están en el cartílago, no las vamos a ver. Pero acá no se pueden ver. No, imaginen, piensen en el tamaño que van a tener. Sí, son proteínas, son grandes, pero no dejan de ser proteínas. Podemos ver una coloración, pero no vamos a ver la estructura. Todo esto es colágeno, músculo. ¿Sí? Si ustedes alcanzan a ver cómo están dispuestos los núcleos, después lo vamos a ver bien más adelante y demás, pueden ver que hay 3 direcciones de las fibras musculares. Pero esto es músculo, todo esto es músculo. Músculo de la tráquea. Bueno, después otra de las preguntas decía, ¿qué se denomina matriz capsular, territorial e interterritorial del cartílago? Un poco algo de eso ya hablamos. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es lo que pudieron ver? La matriz capsular es pericelular y tiene fibrillas de colágeno tipo 6 y tipo 9. Sí. Y rodea el condrocito. Bien, y la matriz territorial, ¿a qué le llamamos? Interterritorial. Rodeada del grupo isógeno. Sí. ¿Y la interterritorial? Se rodea la matriz territorial, claro. O sea, entre. Exactamente, ¿sí? Bueno, entonces la matriz vamos a diferenciar varias regiones, 2. Una que va a ser rodeando los condrocitos, que es la que vamos a denominar, como dijimos recién, la matriz territorial,
Y el resto, lo que hay entre digamos, el grupo de condrocitos junto con esa matriz territorial es la que vamos a llamar interterritorial, ¿sí? La matriz territorial va a ser rica en condritin sulfato, va a haber escasas fibras de colágeno ahí pegados a los condrocitos, mientras que la interterritorial va a ser rica en colágeno y va a tener menos proteoglucanos, ¿sí? Y inmediatamente pegado a los condrocitos, bien pegado, va a tener como una red, como una contención muy pequeña de fibras muy finitas de colágeno que tienen como función hacer de protección a la célula, y es lo que vamos a conocer como cápsula pericelular, ¿sí? Como una contención a los condrocitos, pero inmediatamente después de eso, que viene la matriz territorial, ahí vamos a tener escasas fibras de colágeno para recién volverlas a ver luego en esa matriz interterritorial. Bueno, acá no sé por qué me quedó el cartílago elástico, se nos quedó de la otra pregunta, donde dice, bueno, qué eran las características, que teníamos elastina en la matriz, que no se calcifica, se me quedó acá perdido por el fibroso, me quedaron las dos. Bueno, esto igual ya lo vimos. Y después, ¿a qué le llamábamos pericondrio? Que fue un poco lo que ya estuvimos discutiéndolo. ¿Qué estructura tiene el pericondrio? ¿Alguien vio cómo está formado? Por los dos, tiene dos partes, una que es externa y otra interna. ¿Cómo? Que tiene, el pericondrio tiene dos partes, una que es una parte externa y otra interna, y claro, dos capas. Desde la interna, dos capas, interna y una externa. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas capas o qué función tienen? La interna es la que está involucrada en la condrogénesis, ¿no? Porque tiene formación de condrocitos, puede ser. Sí, ¿y qué más? No sé. ¿Y la externa? ¿Te acordás cómo estaba conformada? La externa es fibrosa o no. Sí. O sea que la capa interna es celular y la capa externa está compuesta por fibras. ¿Sí? Decía que contenía colágeno tipo 1. Y que el pericondrio es un tejido conjuntivo denso y regular, que está compuesto por células que no pueden distinguirse de los fibroblastos. Exactamente. Entonces, va a tener dos capas de tejido conjuntivo, ¿sí? La más rica, como dijeron recién ustedes, muy bien, es rica en fibras colágenas, hay capilares y tenemos escasa cantidad de células. Mientras que la capa interna, como justamente está involucrada en lo que va a ser una de las formas de crecimiento del cartílago, va a tener abundantes tipos celulares y pocas fibras, ¿sí? Donde vamos a tener las células mesenquimatosas o células condrógenas, que se van a ir diferenciando en los condroblastos, y a su vez estos luego van a dar origen a lo que van a ser los condrocitos, ¿sí? Bueno, que se conoce como capa condrógena o celular del pericondrio. Bueno, y esto nos lleva a que siempre mencionamos que había tres tipos de células: las células condrógenas, los condroblastos y los condrocitos, ¿sí? Las células condrógenas son como en un estadio apenas, o algunos los mantienen como sinónimos, depende del autor, o a las células mesenquimáticas, ¿sí? Que son quienes van a ir diferenciándose. Luego en los condroblastos, que son los condroblastos son las células propias del cartílago, aquellos cartílagos que están creciendo, van a estar ubicados en el pericondrio interno, ¿sí? Y van a ser los responsables, como dijimos, de sintetizar los componentes de la matriz cartilaginosa. Esta función que tienen los condroblastos de sintetizar los componentes de la matriz van a hacer que estas células tengan ciertas características. Cuando uno piensa en una célula que está sintetizando gran cantidad de proteínas, ¿qué característica va a tener ese tipo celular? Un retículo endoplasmático bastante desarrollado. Exacto, tanto un retículo endoplasmático desarrollado como un Golgi desarrollado, ¿sí? Todo el sistema de endomembranas. Eso es un poco a modo de comentario, porque hay veces que cuando, por ejemplo, estamos en examen y preguntamos cuál es la característica celular, no sé, supongamos del hepatocito, no saben decirlo. En realidad, si uno se pone a pensar un poco la función, qué función tiene un hepatocito, lo primero que va a saber y que tiene como función
es decir, se sintetiza proteínas, lo que va a tener es un retículo endoplasmático y un Golgi abundantes, ¿sí? Y desarrollados, porque tiene que ver con la función. Entonces, cuando uno habla por ahí de cuál es la estructura celular de algún tipo especializado, piensen cuál es la función de ese tipo celular y entonces qué organela va a estar más desarrollada. Por ejemplo, si yo les hablo de músculo, ¿qué va a haber en abundancia en el músculo esquelético, por ejemplo? ¿Qué tipo celular? Mitocondrias. Exacto, ¿qué organelo? Mitocondrias. Sí, porque la función del músculo es diferente a la del condroblasto. Entonces, cuando uno pregunta, va por ese lado, que ustedes puedan, a través de la función de la célula, poder inferir cuál es el organelo que va a estar más desarrollado dentro de esa célula, ¿sí? Después tenemos a los condrocitos, que tienen un núcleo grande, prominente, están ubicados en las lagunas cartilaginosas, que son los que les mostraba hoy Nati, les decía esos lugares más blanquitos, ¿sí? Y tienen como función también mantener la matriz cartilaginosa, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos vamos. Yo quería preguntar acerca de las células condrógenas, porque si son de tipo mesenquimáticas, tipo me suenan que están durante el desarrollo, pero esas en una persona adulta todavía están presentes en el cartílago. Y eso va a otra pregunta de la guía que dice si las células, si el cartílago es un tejido que se regenera. ¿El cartílago es un tejido que se regenera? ¿Ustedes qué encontraron? Está muy limitada la regeneración del cartílago. Bueno, entonces si está limitada vamos a tener que hay células mesenquimáticas, pero no de manera abundante, ¿sí? Porque las células mesenquimáticas son necesarias para que ese cartílago se regenere, pero no es un tejido que tiene una alta tasa de división como puede ser el tejido epitelial o no sé, o el tejido muscular, ¿sí? Entonces se regenera, pero es muy limitada la tasa de regeneración. Por eso con las lesiones, sobre todo en las articulaciones, en los discos intervertebrales, son tan difíciles de recuperarse porque el cartílago prácticamente la regeneración es muy baja, ¿sí? Sobre todo ese tipo de cartílago. Después tenemos por ahí en los huesos largos que tienen una actividad un poco mayor, pero en los niños ni hablar, que es más alta, pero a medida que va avanzando la edad, esa capacidad de regeneración va disminuyendo drásticamente, ¿sí? Profe, y hay una excepción que es el cartílago articular, que ese directamente se degrada con la edad. Exactamente, ese no se regenera lamentablemente, así que a todos nos van a doler la rodilla, los codos, no sé, todo. Ya a mí me duelen algunos, así que bueno. Profe, pero en ese caso el articular no se regeneraría porque por la falta o por la escasez de las células mesenquimatosas o por el hecho, porque bueno, también estaba leyendo de que estaba cerca de como que el tejido óseo ya calcificado y que por eso también se estimulaba. Pero a ver, ¿de dónde crece el tejido? ¿Cómo crece el cartílago? ¿A partir de qué? ¿Qué? No escucha, perdón. ¿A partir de dónde crece el cartílago? El periósteo. Del pericondrio. Es del pericondrio. ¿Y el articular tenía pericondrio o no? No tiene. No, ay, claro, sí. Entonces, sí, va a estar muy limitado, por no decir que es prácticamente nulo. Profe, entonces estas células condrógenas se localizan en el pericondrio. Claro, sí, forman parte del pericondrio que van a luego a diferenciarse en condroblastos y luego en condrocitos. ¿Sí? Es como un estadio bien indiferenciado de las células cartilaginosas. Bueno, y esto era un poco de lo que veníamos hablando varias veces, que lo mencionamos, de los tipos de crecimiento del tejido cartilaginoso, que hay dos tipos de crecimiento. ¿Cuáles son esos tipos de crecimiento? Aposición e intersticial. Por aposición intersticial. Bien. Bueno, ¿qué me pueden decir del crecimiento intersticial? ¿Qué pasos o qué estructuras principales involucra? A la división de los... Fuerte, chicos, yo por lo menos no escucho bien, no sé si soy yo. No se escucha como interferencia. Puede ser que sea por el hecho de la división de los condroblastos dentro de o en los grupos isógenos. Vamos a tener los grupos isógenos formando una parte activa e importante de lo que va a ser el crecimiento intersticial. ¿Y cuál era el otro tipo de crecimiento? Por aposición. Por aposición. ¿Y ese dónde se va a dar o cómo se va a dar? En el pericondrio. Bien, ese es el que va a involucrar, digamos que el crecimiento del cartílago necesita de los dos tipos, ¿sí?
tener un pericondrio que vaya aportando células nuevas, ¿sí? Que vaya aportando condroblastos, condrocitos, y a su vez después esos condroblastos que se van dividiendo dentro. Pero esos condroblastos también tienen una actividad limitada, por eso es importante que se vayan aportando células nuevas que van a derivar de estas células condrógenas, ¿sí? Entonces vamos a tener el crecimiento intersticial, como les decía yo antes, tiene que ver con una división mitótica de los condroblastos, y eso va a producir que tengan dos células hijas que van a sintetizar la matriz extracelular. Entonces, el cartílago va a crecer, digamos, desde el centro, digamos, del cartílago propiamente dicho, es donde está la matriz. Y estos grupos van a denominarse grupos isógenos. Cuando a veces los vamos a ver que el grupo isógeno se encuentra alineado, se denominan isógenos axiales, y si están desordenados, isógenos coronarios. Pero bueno, eso a modo de comentario no es importante. Y acá tenemos, ¿sí?, los grupos isógenos formándose y dividiéndose, ¿sí? Que estos son, digamos, los condroblastos que se van dividiendo por mitosis y van generando esos grupos isógenos, ¿sí? Y después vamos a tener el crecimiento por aposición o aposicional, que tiene que ver e involucra la capa interna del pericondrio, ¿sí? Que es lo que va a dar origen a que las células condrógenas se diferencien de condroblastos y luego a condrocitos, es decir, va a aportar nuevas células a la matriz del cartílago ya existente, ¿sí? Crece, digamos, desde la periferia hacia adentro. El otro tipo de y en este caso era... no involucra mitosis, ¿no? No. En este caso realidad, sería como una diferenciación. es una diferenciación, lo que pasa es que las células condrógenas en algún momento también hicieron mitosis, pero no es el crecimiento, sino es como un aporte de esas células y empiezan a diferenciarse, ¿sí? Claro. Es como mantener la población, por decirlo, más o menos estable de condroblastos que van a dividirse, ¿sí? Trata de mantener para que el cartílago se sostenga. No sé si alguien tiene alguna duda. Nati, ¿querés aclarar algo? No, los grupos isógenos entonces salen de los condroblastos. Claro, están formados por los condroblastos. Pero es dentro, o sea, por ahí, ¿se me escucha? Sí. Por ahí una diferencia principal entre uno y otro es el lugar donde ocurre ese crecimiento. El que es intersticial es dentro de lo que es el tejido cartilaginoso, y la posicional es a partir del pericondrio. Y que es, los condroblastos luego se van a diferenciar a condrocitos, que son los que quedan en sus lagunas, ¿sí? En el caso del crecimiento posicional, a partir de la célula mesenquimática se generan los condroblastos, y estos condroblastos luego se diferencian a condrocitos. ¿Hasta acá vamos más o menos? Profe, me quedó una duda de la imagen anterior, a esa diapo. ¿Acá? Sí. ¿Estas hileras que se forman son los grupos isógenos o son más pequeños? No, estos son los grupos isógenos. Después empiezan a degenerarse y las células a madurar y, digamos, los vemos así como pilas de monedas. Ah, ok. Pero, digamos, los grupos isógenos los podemos ver acá. Ah, gracias. Claramente, ¿sí? Bueno, eso es un modo de resumen, que el crecimiento de cartílago puede ser intersticial o por aposición, y el intersticial es básicamente por las divisiones mitóticas de los condroblastos, y el otro es por diferenciación a condrocitos de las células condrógenas, ¿sí? Y tiene lugar el crecimiento intersticial, sobre todo en el cartílago joven, y el aposicional, sobre todo en la vida fetal, en la infancia y en la pubertad, que es donde todavía el cartílago se mantiene más activo, para ya después básicamente, prácticamente dejar de regenerarse, ¿sí? Bueno, acá hay una imagen donde podemos ver el pericondrio, ¿sí? Bien acá, donde vemos a las células condrógenas. Me gustaría poder ampliarla, pero no tenemos microscopio con aumento. Luego tenemos los condrocitos, ¿sí? Los grupos isógenos, ven que están unidos. Bueno, acá se ve de a 6, pero porque eran una célula que se fue dividiendo. Los grupos isógenos y la matriz interterritorial entre los grupos isógenos. Bueno, hasta ahí más o menos vamos. Sí, profe. Y profe. Bueno, un poco hace un rato hablábamos de la metacromacia, ustedes lo mencionaron, que tiene que ver con este cambio de color, pero ¿qué es exactamente la metacromacia?
sería la capacidad de un tejido para cambiar el color de un colorante que se le agrega. Bien, sí, es bastante, digamos, acertado. ¿Alguien tiene algún comentario para hacer? Más esta la que se da por el hecho de que los grupos sulfatados, fosfatos, con carga negativa están como bastante acumulados. Claro. ¿Y qué hace eso? ¿Qué produce entonces? Que se tiñe como que esa zona de manera más intensa. Claro, lo que va a hacer es que la luz impacte de manera diferente y se produzca, ¿sí? Digamos, un cambio en el espectro de la luz, de la emisión digamos, de luz del colorante, y lo veamos de un color diferente al cual era el colorante original, ¿sí? Entonces, exactamente la metacromasia es el cambio de color que exhiben ciertos colorantes utilizados en algunos preparados que se unen a, digamos, a distintos tipos de moléculas, como son estas moléculas ricas en carga negativa, que se van a conocer, tienen el nombre particular de conocerlas como cromotropos, ¿sí? Estas moléculas que cambian el color, y empiezan, por ejemplo, teñimos con azul de toluidina, que es bien azul, y el color que nosotros vamos a ver en el preparado es básicamente de un rojizo a casi un púrpura, ¿sí? Cuando hay una gran cantidad de glucosaminoglucano se ve bien púrpura, bien rojo. También otro colorante que sufre metacromasia es el Giemsa May-Grunwald, que se utiliza mucho en lo que es en la parte de hematología, y tiene que ver con eso, con los cambios, las cargas negativas que producen cambios en los espectros de la luz de los colorantes. Cuando un colorante no cambia de color, ¿sí? Que es el color que tiene que tener, lo vamos a conocer como ortocromasia, a diferencia de la metacromasia. Y uno, bueno, el ejemplo por excelencia es el azul de toluidina, que si bien acá se ve bastante azul, pero fíjense que en esta zona se ve más púrpura, más violeta, y es una zona bien clara donde hubo el efecto de metacromasia que cambió de azul más a un púrpura. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Hola? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, creo que acá más o menos habíamos terminado con las preguntas. Chicos, no sé, ¿tienen alguna duda? Por ahora no. ¿Algo que quieran aclarar, agregar? Por ahí vayan tratando de hacerse el ojo en distinguir conectivo, de epitelial, de cartílago. Cartílago es bien característico, es difícil confundírselo con otro tejido. Pero nada, por ahí vayan mirando los preparados, los atlas virtuales, como para hacerse el ojo más que nada, porque si bien ahora no estamos viendo sistemas ni órganos, más adelante lo van a ver y los tejidos básicos lo tienen que tener bien fijados para poder entender cada órgano. Pero una consulta, ¿es importante el tema de las zonas, de las 4 zonas del cartílago articular? La zona superficial, intermediaria, profunda, la calcificada, que es donde está la marca de marea, y bueno, donde está el tema de la renovación del cartílago. No, en general no lo vemos con tanta profundidad. Sí saber cómo, digamos, cómo se regenera y demás, pero no lo vemos tan profundo. Ah, bien. Gracias, profe. No sé, Nati, si vos, pero... No es algo que se pregunte tan así, tan puntual. Sí, lo que por ir muy relacionado a este tema es síntesis de colágeno, que también está con síntesis proteica. Eso es algo que sí es importante que lo sepan. Ok, profe. En donde ocurre la parte intracelular y la parte extracelular. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, vamos a ir terminando. Lo que sí, para la clase que viene, tenemos que definir si el práctico va a quedar a las 4 o 4 y media. Después tenemos que, por cuestiones laborales y demás, tenemos que sentarnos con Natalia a ver un poco eso. Nosotros les vamos a avisar con más tiempo, les prometemos que hoy, que se nos complicó un poco a último momento. Pero recuerden que el tema de la tolerancia para conectarse al Zoom, ¿sí? No, media hora después no vamos, por más que estén en la sala de espera, no los vamos a poder admitir. ¿Sí?